Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un cineforo tertulia urbana más, su cineforo. Hoy con la película Hidden Figures del 2016. Es una película, bueno, antes de yo empezar a hablar de la película, quiero hacer una aclaración. Y es que voy a utilizar varias veces el término negro, refiriéndome a la tez de una persona. No quiero que se vea como despectivo o como discriminatorio. Yo encuentro que es el término más adecuado. Así como a una persona se le dice blanco o blanca, pues creo que a una persona se le puede decir negro sin que sea ofensivo. Es mi creencia. El término afroamericano deja mucha gente afuera porque si es alguien que viene de Marruecos, entonces afroamericano no se ajusta mucho. Y hay otros términos más que yo considero que este es el más adecuado. Hecho esta aclaración, pues arrancamos. Me hubiera gustado que Patricia estuviera aquí para decirle que por el hecho de que una película sea hollywoodense no quiere decir que esté a menos. Quiere decir que tiene un estilo específico de contar la historia. Hollywood puede exhibir muchísimas películas de elevadísima calidad y esta es una de ellas que tiene muchos renglones los cuales se puede felicitar y uno puede observar. Eh, Hidden Figures es una película creada en respuesta a un boicot y a una protesta que se hizo allá en Hollywood. Hubo una crítica muy fuerte en el 2014 y 2015, donde acusaban específicamente a Hollywood de ser racista, de haber dejado a muchos actores fuera de las producciones, actores negros y actrices negras, fuera de las producciones y técnicos del cine también fuera. Hollywood se da cuenta de que esto más o menos sucedió, digo yo sin intención, sabrán ellos. Y para el 2016 y 2017, entonces responden. Y viene una cantidad de películas donde los actores negros son la primacía y los camarógrafos y el crew, o sea, el equipo que trabaja en las películas, viene que una presencia importantísima de gente negra. Podemos citar ahí muchas películas, 2016, 2017, y galardonadas, muy buenas. Ahí tenemos, por ejemplo, 12 años de esclavitud. Ahí tenemos Moonlight, que ganó mejor película en el 2016. Ahí tenemos Fences, que actúa Denzel Washington. Ahí tenemos Black Panther, Wakanda Forever. Ahí tenemos, son muchas las películas. Captain Phillips tiene actores blancos, porque está Tom Hanks, pero hay varios. Los secuestradores del barco en esa película son todos de tez negra. Esa respuesta vino de Hollywood ante esa crítica a que ellos eran demasiado blancos. Esta película, Hidden Figures, es inspiradora, motiva mucho a la superación personal, tiene una crítica buena, la mayoría de críticos la elogia, aunque hay algunos críticos que dicen y critican que en ella está como ese Salvador blanco, que las tres protagonistas avanzan, progresan, tienen éxito, y una partecita de ese mérito, de ese éxito, es mérito de alguna persona blanca. ¿Está usted de acuerdo con eso?
levante su manita ahorita y diga si le parece que es así o no. La película costó 26 millones de dólares hacer y en taquilla fue un exitazo. Recaudó más de 200 millones de dólares. A la fecha, por renglones distintos, o sea, por vías distintas, en venta de DVD, en venta de mercancía, ya tiene casi 250 millones de dólares recaudados contra los 26 que costó hacer. Tenemos a 3 actrices protagonistas. Ahí tenemos a Taraji Henson, que es la que hace de Katherine Johnson. Tenemos a Octavia Spencer, que es la que hace el personaje de Dorothy Wong. Y tenemos a Janelle Monáe, que es la que hace el personaje de Mary Jackson. Las 3, para mí, un empate. Las 3 lo hicieron excelentemente. Hay 2 temas que la película presenta que yo considero que lo hace de una manera tímida y una manera como que se aguanta, ella aguanta en contarnos la historia y abordar esos 2 temas, que es el machismo y la discriminación racial. Yo veo en la narrativa que el deseo primordial al contarnos esta historia no es abordar un tema de discriminación o un tema de machismo. Yo veo otras cosas. Por ejemplo, yo veo en el grupo, ahí en la película, que ellos no tienen una intención marcada de hacerle daño a los personajes. Ellos han aprendido a comportarse de una manera específica y cuando llega alguien de tez negra, pues estamos hablando de que en esa época se aplicaba una ley de segregación, que era la ley de Jim Crow. Esa gente crecieron bajo el amparo de la ley Jim Crow, o sea, eso es lo que ellos saben. Entonces, cuando vemos la situación de que a Katherine le ponen una greca aparte, en sí el grupo no lo hace para discriminarla o para hacerla sentir mal, sino que lo hace porque así es que se hacen las cosas en esa época. Eso es lo que ha aprendido la sociedad estadounidense. Ahí yo no veo que el racismo sea eh, diciéndole nombres, maltratándola verbal o físicamente. No se ve eso, se ve lo que la ley de segregación había dictaminado. Por eso es que yo digo que no se ve marcado y claro el tema del racismo. Y lo mismo con el tema de la mujer. Eso se ve, por las mismas razones, se ve como, como suave. En la época, en la vida real y fuera de la NASA, era mucho más serio el asunto. Entonces, la segregación, por esta otra razón, es que el grupo no es marcado con el racismo o con el machismo. La otra razón es que ellos poco a poco se dan cuenta que al segregar entorpecen su avance a la meta principal. ¿Cuál es la meta principal? Llegar a la luna. Y segregando cerebros, entonces llegar a la meta es más lento. Ahí todo el mundo estaba claro que lo importante era poner a un hombre en el espacio y ponerlo posterior en la luna. Y ellos entendieron y lo procesaron así. En la película, de hecho, el tema racial y el tema machista se presenta más grave que lo que fue realmente. La NASA para esa época era una excepción, porque dentro ahí todo el mundo estaba claro de cuál era el trabajo y qué era lo que había que hacer. Y cuando vemos entrevistas o declaraciones de estas 3 mujeres,
las entrevistas de la vida real, o sea, ellas mismas, las que vivieron eso, ellas dicen, yo no tuve que utilizar ningún baño diferente. Yo usaba el baño que usaban las mujeres blancas y yo no tenía que correr media milla con taco. Yo no tenía que hacer nada de eso. Ahí lo que valía era el trabajo de cada quien. Así que eso es muy bueno de tenerlo en cuenta y saberlo. Eh, el personaje de la película, uno de los personajes, bueno, yo diría que el segundo personaje que más me gusta en la película es el que hace Jim Parsons, Sheldon, es el jefe, el que tachaba de negro cuando llega Catherine, porque en el transcurrir de la historia vamos viendo en él un cambio. Y fue un cambio que él lo fue entendiendo y lo fue aceptando, no porque Catherine dijo, déjame yo poner este tipo en su puesto, no. Catherine demostró que era adecuada para la posición donde estaba. Y él no se cegó. Él, en principio, se sintió amenazado por el talento de Catherine y luego como que fue cediendo y aflojando y entendiendo. Y ya ustedes pudieron, y todos pudimos ver que al final de la película a él ya no le molesta que el nombre de ella esté en el reporte y hasta le lleva el cafecito. O sea, ya baja mucho la guardia. Y es esa historia que nos cuentan dentro de la historia. A mí me pegó y me encantó. Varios temas aborda la película. La carrera espacial, que me gustaría hablar brevemente de eso, de la carrera espacial. Habla de machismo, racismo, habla de discriminación, habla de discriminación en el lugar de trabajo y, y el tema del trabajo en conjunto, trabajo en grupo. Todo en la NASA de la época de los años finales de los 50, principios de los 60. Yo siempre hablo de los aspectos técnicos de la película. Aquí, en todos los renglones técnicos, yo diría que la película sacó 100. Efectos especiales, fotografía, dirección, actuación, vestuario. Me encanta el vestuario de la época, la música. En todos los aspectos, yo le doy un 100. Si usted considera que hay algún aspecto que no la satisfizo, déjelo saber más adelante. Yo dije que el personaje de Jim Parsons fue el segundo que más me gustó. El primero fue el personaje de Mary Jackson. De las tres, era la que optó por estudiar en la universidad. Me gusta su estamina, su fuerza, ese temple. Al principio, cuando llega la policía, Catherine medio temerosa y Mary Jackson aprovechó al policía. Ah, ¿usted quiere escoltarnos? Sí, escóltenos. El policía en una pregunta, ¿ustedes trabajan con los astronautas? La otra iba a decir, no, no. Mary Jackson dijo, sí, trabajamos con los astronautas. Luego su relación con su pareja. Luego la audiencia que tuvo con el juez, cómo ella presentó su caso, cómo le habló al juez, cómo lo convenció. Muy habilidosa ella mentalmente. Y luego cuando fue a su primer día de clase, ella pregunta, ¿dónde es que se sientan la gente de color? Y no había, pues se sentó adelante. Adelante ahí, aquí estoy yo. Y yo estoy aquí por mérito propio. Me hubiera gustado ver en la película varios minutos más de Mary Jackson, definitivamente. Pueden ir levantando la mano, por favor, si quieren participar. Una superheroína, Catherine corriendo con esos tacos media milla. Ustedes pueden correr con tacos. Porque hay que saber andar en tacos. Y no sudaron. Ay, no sudar. Sí. Así es. Yo tengo más notas, pero si se No anima. dijiste no dijiste sobre lo de la asunto espacial. La carrera espacial. Espérate.
Bueno, No, porque fue el que anunció que iba a hablar de eso, y entonces yo me quedé esperando, pero sí, está sí, bien. sí, sí. Perdón. Yo considero que la carrera espacial la ganaron los rusos. Pienso que la ganaron y por mucho, porque la meta era el espacio, no específicamente la luna. La luna era un punto. Entonces los estadounidenses llegaron a la luna, tienen un punto. Pero los rusos fueron los primeros que pusieron un satélite en el espacio, el Sputnik. Ahí tienen un punto los rusos. Fueron los primeros que pusieron a un ser vivo a orbitar alrededor del planeta, que lo hicieron con la perrita Laika. Ahí tienen otro punto. Lo hicieron, conocemos a Laika porque fue la primera, pero ellos pusieron como a 12 perritos a orbitar el planeta, que se murieron la mayoría, pero lo que yo quería, Laika se murió entrando al planeta, se quemó y murió. Laika no llegó viva aquí, pero allá en el espacio estaba viva. Fueron los primeros con Yuri Gagarin que pusieron a un ser vivo en el espacio. Otro punto. Fueron los primeros que hicieron una caminata espacial. Los primeros que salieron de la nave y amarrados para que ahí afuera en el espacio. Otro punto. Fueron los primeros en llegar a la luna, pero no se desmontaron, me dieron la vuelta. Orbitaron la luna. Otro punto. Entonces, para mí, si la carrera espacial hubiera sido un partido de fútbol, el partido hubiera quedado 5-1. Ganaron los rusos. Eso yo quería decir de la carrera espacial. Hay que tomar en cuenta algo, y es que los rusos, en el tema de seguridad, para sus astronautas, fueron menos cuidadosos que los estadounidenses. Los estadounidenses pusieron mucho más atención en la seguridad de sus astronautas. No es que no hubo muertes por el lado de Estados Unidos, pero por el lado ruso hubo más. Y ellos ocultan esa información. Ellos no la dan. Yo leí en el periódico, como en los 80, yo estaba muy jovencito todavía, una noticia de la mayor tragedia en la carrera espacial, y la tienen los rusos. Un científico muy arrogante, muy seguro de su trabajo, eh, presenta un proyecto de un cohete que va a subir, no va a explotar, va a ser lo máximo, el fenómeno de ese científico. Y ya cuando el cohete estaba listo, él se sienta cerca de la plataforma. Y cuando los generales y los militares de ahí y su equipo científico ve que ese señor se sentó ahí cerca de la plataforma, si ese cohete hubiera subido y tenido éxito, los que no lo hubieran acompañado hubieran pasado por una gran vergüenza, porque no le tenían confianza al trabajo de él. Entonces, el científico se sentó ahí como para demostrarle a todo el mundo que él estaba tan seguro que eso iba a funcionar, que mira lo cerca que él se sentó. Y ahí mismo fue el equipo y se sentaron militares, se sentaron científicos con él. Pues el asunto explotó y se fueron todos. Ese fue el evento que más vidas costó en el tema espacial. Y si ustedes buscan, señores, esa noticia, por ningún lado aparece. Yo he buscado eso por internet, por todo, y esos rusos son súper efectivos ocultando información que a ellos no le conviene. Miren el ejemplo de Chernobyl. Cuando eso explotó, fue como a los 3 días, a los 4 días, que ellos ya tuvieron que admitir que había un gran problema, porque las radiaciones ya estaban llegando a otras naciones y con unos niveles elevadísimos. Y ya ellos no pudieron ocultarlo, pero ellos decían que no había problema. Al principio, al otro día y a los 2 días, ellos decían que no había problema. Hasta el mismo presidente de Rusia le ocultaba la información. Bueno, era la Unión Soviética en esa época. Creo que era Gorbachov el presidente. A Gorbachov le ocultaban información, si no me equivoco, que
que Gorbachov tuvo que mandar espías de él mismo para espiar el tema de Chernobyl para que le dieran las informaciones reales. Así de difíciles son los rusos al momento de dar información. Eso quería yo decir. A ver, Tami, adelante. Buenas noches, grupo. Bueno, Hay una situación que me pareció muy interesante y es que tú dijiste que el que hace el papel de el que conocemos como Sheldon, pero que ajá, no es Sheldon. Sheldon, ¿ok? Sí. Él fue dándose cuenta de la importancia que tenía Catherine para la misión. Pero yo recuerdo que Kevin Costner en su papel le dijo, tu trabajo es reconocer al genio dentro del grupo. Yo creo que a partir de ahí fue que él se puso a observar mejor. Pero también eso es por ese lado. Por el otro lado, siempre les recordaba y les reiteraba que ella no tenía que como máquina humana, calculadora humana, ella no tenía que hacer informes. Pero cuando ella lo hacía con el nombre de ella, él se lo repetía. Pero más no recuerdo que él le haya dicho algo cuando ella presentó el reporte final con el nombre de él. Sí, porque ya al final él se había convencido de que ella era útil. Al principio él Sí, tenía esa reticencia, pero ya al final sí. él estaba claro de que ella tenía mucho talento. Por otro lado, recuerdo que no es una película 100% ficticia. Mucho de eso está basado en la historia real y las tres mujeres sí existieron. No está el guión tal como se vivió la historia, pero sí sacan a relucir varias cosas. Lo primero es que sí, en el 1961 existía la segregación. Dos, las mujeres no tenían derecho a estudiar en una universidad, menos si eres una mujer de color. Existían sus lugares hasta donde ellos podían llegar, pero había otros que no. Fíjate que el que entrara la mujer de color con sus dos hijos al área de la biblioteca que no le correspondía ir, porque en esa área era que estaban realmente las informaciones que ella requería para aprender sobre la IBM, pero en el área de ellos ella no encontraba esa información. Uh-huh. Sí. Y el hecho de que para mí esas son cosas que te van limitando y van limitando a esas personas al crecer, a crecer. Uh-huh. Y me acuerdo que dijo Dorothy en un momento que las personas, o se dirigió a la señora Blanca y le dijo, ¿qué va a pasar con nosotros si esa máquina la ponen a funcionar? Y ella les dijo que hasta el momento ellas tienen una misión, pero ya después de que la máquina trabaje, ya ellas serán obsoletas. Uh-huh. Pero Dorothy no se quedó en esa. No. Dorothy buscó información para mejorar y me gustó mucho su actitud en vista de que cada una de las tres fueron limitadas, ya sea por su color o por ser mujer, pero ninguna de las tres se vieron en esa limitación que querían provocar, las querían llevar a ellas. Cada una fue hacia donde necesitaba. A mí me gustó mucho también la ingeniera cuando se acercó al juez y usó su mejor argumento. Ah, sí. Sí, Mary Jackson. Para mí eso fue esencial para que ella ganara ante el juez. A mí me encantó mucho que ellas nunca
adoptaron una actitud de represalia contra las personas que las frenaron. Eso es verdad. Eso yo entiendo que lo manejaron muy bien. Eso es verdad. Pero también fíjate que el esposo de la ingeniera primero fue uno de los primeros en que le quería poner obstáculos, porque dijo, tú eres mujer. Uh-huh. Y después entendió. Exacto, Sí. exacto. Eso es lo que nos indica que las mujeres sí nos podemos superar, igual, no importando el color. Me encantó el momento cuando el señor, el jefe de la misión, tomó represalia por lo de los baños de color y los baños para mujeres blancas. Uh-huh. A mí eso me encantó porque esas son cosas que realmente marcaron una época. Uh-huh. Y lamentablemente, aunque no le dieron en su momento oportuno su reconocimiento a Catherine, Obama, cuando estuvo como presidente, le dio su reconocimiento. Sí. Y llevaron a una de las tres también a la entrega de los Oscars. Uh-huh. No recuerdo a cuál porque llevaron. Uh-huh. Una de las tres, estaba viejita. Bueno, yo creo que ya está ahí yo. Gracias, Tami. Para servir. La película tiene como un 25% de ficción. Pero es que la tomaron de una novela y ya desde que hablan novela, pues ya la ficción tiene luz verde para aplicar. Uh-huh. Y son necesarias para poder presentar la historia más condensada. Decía antes de iniciar que el personaje de Al Julio, Harris, lo que pasa es que si no hay ficción, no es una película, es un documental. exacto, sí, Uh-huh. sí, así es. El personaje de Al Harrison, el que hace Kevin Costner, representa en la vida real como a 200 empleados en la NASA. Si ponen a 200 personajes en la película, ahí no se puede, es complicado. Entonces, por eso tienen que obligatoriamente recurrir a creaciones para presentar la historia amena, más rápido, en 2 horas y pico, condensar una historia así, eso es un trabajo fuerte. Sí. Sí. Yasmín, hola. Hola. Muy buena elección de la película. Ustedes saben que yo, aunque no soy científica, todo lo que es tecnología, STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, me atrae. Entonces, un poquito de background sobre la novela, que no es tan novela, porque esta autora, Margot Lee Shetterly, que fue la que publicó el libro en el 2016, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Julio, donde en el 2016 necesitaban hacer estas películas con actores y personal negro. Es un libro que lo publicaron en el 16 y esta película salió en el 17. O sea que estaba calientico. Fue un libro que llegó a ser un bestseller. Y esta señora que escribió este libro, su padre trabajó con las 3 mujeres personajes de la película. Por eso ya tenía información de primera mano cuando escribió la novela, que es una novela, pero abarcó un periodo muchísimo más largo que la película. En la película nosotros vemos un periodo de 2 años, desde que comienza hasta que termina. Desde el 60 hasta el 62, 61 tarde, cuando John Glenn sube a orbitar. En la novela ella trata el periodo desde los 1930 hasta los 1960, un poco más tarde del 1960, sobre la vida en NASA. Y no solamente en NASA, NASA fue fundada, o sea, se derivó de una organización que se llamaba el National... NACA.
National Advisory Committee of Aeronautics. Y entonces después, y qué bueno que Patricia entró, porque las cosas que ella estaba observando, que fueron muy buenas observaciones acerca de la parte hollywoodense de la película, como tú bien explicaste, Julio, de que en el 2016, en el 2017 se tenían que hacer este tipo de películas y, por lo menos en esta película fue basado el guión en una novela que estaba basada en hechos reales. De las cosas que están imprecisas en la película, porque como nada más trataron los 2 años y estas 3 mujeres, por ejemplo, me da pena decirlo, pero nuestra personaje, uno de los personajes que más nos atrajo, que es Mary Jackson, que se graduó de ingeniería desde el 1958. Ella era ingeniera de Aerospace Engineer desde el 58, o sea, previo al tiempo de la película. Y eso yo lo sabía porque habiendo estado en educación aquí, habiendo cambiado de carrera, estado en educación, February en Black History Month, se ven todos estos personajes. Y ya yo sabía que y por eso fue que me asombré de que, pero fue muy efectivo el papel de ella y mira cómo nos atrajo a todas. Es verdad lo que está poniendo Patricia de que no eran amigas. Ellas trabajaban, pero no eran amigas. Esa escena del carro, hay muchas cosas como que se tomaron la libertad de la literatura más la libertad de la película. Y realmente funciona. Los personajes que son composiciones de muchos personajes, como son el de Al Harrison y el de Sheldon, que todos le llamamos Sheldon, son personajes que no son personajes puros, son personajes que son una composición. Ahora bien, ojo, el papá de esta autora trabajó estaba en NASA, era un investigador, era un científico de NASA y trabajó con las 3. O sea que la autora de la novela tenía información de primera base. Entonces, vamos a ver, Katherine Johnson. A mí me fascinó, y esto yo lo sabía de antes, que en esa época, la gente que computaba, que hacía las calculaciones, definitivamente le llamaban computers. Y ustedes ven que en la película, y eso me fascinó, es un detalle muy pequeño, pero cuando hablan de la fuerza de trabajo, y fue verdad que las computers estaban en el West Side, en un edificio que estaba segregado, ¿ok? Y tenían supervisores blancos como la señora esta, que también era una persona bastante hostil, y era una composición de varios personajes, del ambiente que había en NASA. Y si se fijan, cuando llegó IBM, que a mí me chocó mucho, porque en la película yo hasta pregunté, porque como yo pasé unos años en Caltech, y cuando el padre de mis hijos estaba haciendo su doctorado, me dio risa que se refirieran a la computadora IBM como de IBM y a las computadoras humanas como computers. Eso es lo primero. Y lo segundo que me dio mucha risa, y no sé si eso es así, que esta computadora IBM, los 2 técnicos que mandó IBM, fueran tan bobos. O sea, esas son de las cosas que yo creo que se le pasó un poquito la mano. Es verdad que Dorothy Bond se enseñó a sí misma el lenguaje de Fortran, porque los que usaban, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y estos fueron los detallitos técnicos que a mí me fascinaron de la película, porque los he vivido a través de los años. Ustedes, yo no sé si yo me preguntaba, pero ¿cómo estos computers, que eran las mujeres que calculaban, incluyendo a Katherine Johnson, cómo ellos calculaban? Y si ustedes se fijaron, en una de las escenas, ella tenía una máquina grande, que hacía así, que era como si fuera una máquina de escribir. Yo he visto esas máquinas. Cuando yo vine a hacer esas eran las máquinas de Univac. Univac y Boro, los dos. Estaban los estilos de Univac y el de Boro. Y también tiene unas máquinas semiautomáticas. Exacto. Bueno, en el banco, cuando yo fui a Nueva York, habían y entonces hacían las calculaciones, y a mí me daba mucha cosa, porque me acordé que mi padre, cuando estudió ingeniería, usaba una regla de 3, que era una reglita que tenía, y se calculaba.
Y esta máquina era como la versión computarizada. Entonces me resultó cómico eso, de que ellos le dijeran a IBM, de IBM, y que esta pobre máquina no cupiera, o sea, eso yo no lo concibo. Eso fue algo que lo pusieron para dramatizar, pero no es verdad que van a comprar una computadora y no va a caber por la puerta. Bueno, lo otro que iba a decir es que Katherine Johnson fue reconocida muchísimo antes que Obama. Esa señora tiene una serie de premios y una serie de reconocimientos. Claro, Obama le dio el Congressional Medal of Honor, pero a Dorothy Vaughan, creo que fue Reagan que le dio el Congressional, todas las tres tienen Congressional Medal of Honor, o sea que todas han sido reconocidas. Claro, Katherine Johnson vivió hasta los 102 años. Es verdad, toda su parte familiar, se murió el año de la pandemia, el febrero 24 del 2020. Yo lo busqué porque me acordaba de haberla visto en entrevistas. Y murió a los 102 años y toda la parte de la vida personal de ella es fiel en la película. O sea, ella tuvo 3 hijos, se murió el primer marido, se casó y con este señor duró 60 años de casado. Y el mayor reconocimiento que le hicieron fue que el edificio de cómputo, la facilidad de cómputo que hay en NASA, le pusieron su nombre. Y ella fue a la inauguración. Una de las cosas que yo, o sea, estoy de acuerdo con Julio en que la película no es una película no es una denuncia, no es una denuncia per se. Tiene momentos donde critica el sistema, pero lo que creo que trata de transmitir es el mensaje de superación que estaba hablando Tami. Sobre todo en estas mujeres donde, y ahí entra mi opinión, sobre cuando tú no sientes complejo, cuando tú no sientes que tú eres inferior, tú actúas de una manera donde no hay queja. O sea, me explico. Era un momento muy duro. O sea, las leyes de Jim Crow no se vinieron a abolir hasta el 1964. Y cuando President Johnson firmó el Civil Rights Act, no fue automático. Hubieron muchas protestas, o sea, hubieron todos los crímenes en Alabama, en Arkansas, en el sur, o sea, no, y todavía secuelas, o sea, hasta el momento. Mas, sin embargo, estas 3 señoras, en sus entrevistas, como ustedes dicen, nunca se han quejado, sino más bien han dicho, no, trabajábamos. Y fue a partir del conocimiento, y eso es lo que se quiere transmitir no solamente a los afroamericanos, a los de origen asiático, a los de origen latino, sino que la superación es lo más importante. Y yo creo que en ese contexto, la película fue sumamente exitosa. Nosotros en la escuela, cuando estábamos en middle school, o sea, de ese año que yo estaba trabajando, todavía conectada, se recomendó la película para que los padres la vieran con sus hijos. Aparte de eso, se volvió a renacer el interés en ciencia y tecnología y en la NASA, que ahora mismo ha tenido tanta crítica y el presupuesto no está ahí, hay presidentes que no quieren dar cosas, porque ¿para qué vamos a ir a Marte? ¿Para qué vamos a mandar? ¿Para qué nos vamos a pasar, por ejemplo, la misión del rover ahora, que duró 20 años? ¿Pero por qué? Porque a medida que, aunque en Marte no haya nada, para tú llegar en 20 años a mandar una cosa que todo ese conocimiento y todo ese desarrollo de esa tecnología que se usa para hacer eso, se va a usar. ¿Y de dónde viene el Internet? El Internet viene del Departamento de Defensa de la NASA. O sea que cuando nosotros, como tú dijiste, que no me gustó mucho, Julio, que tú dijiste, bueno, porque llegaron a la Luna. Pero para llegar a la Luna, muchas de las cosas que se hicieron, para llegar a la Luna, pisarlo, dejar la huella y dejar la banderita, es el progreso que tenemos ahora. Y ahí difiero contigo, con Rusia. Yo fui a Rusia en el 1980.
Rusia pudo haber ganado con puntos el Space Race de esa época, pero Rusia no tuvo los beneficios colaterales que ha tenido el Space Program de Estados Unidos o de Europa. O sea, los mismos países europeos o China han tenido más beneficios colaterales en tecnología comercial y en tecnología que usamos todos que Rusia. Por lo menos es lo que se ve, es lo evidente. A mí me fascinó la película, cualquier película que sea de tecnología, ustedes van a tener la cheerleader aquí en mí, y el hecho de que sí fue verdad que ella calculó la trayectoria y las coordenadas y la calculó así mismo como está en la película, eso fue real, de la vuelta de John Glenn de ese viaje. Y fue verdad que John Glenn mantuvo una relación especial con ella y ese era John Glenn. El John Glenn que está en la película es el John Glenn real. O sea, era una persona que por eso fue senador y por eso es un héroe nacional por tanto tiempo. Porque si quieren ver otra película acerca del Space Race, les recomiendo The Right Stuff. Muy bueno. Hay un dato adicional, Yasmín, al último dato que diste, de que ella calculó la trayectoria de John Glenn, pero ella no lo hizo apresuradamente como la película presenta. Ella tuvo varios días para hacer esos cálculos. Y aparte de eso, yo había leído antes de la película que ella también, su carrera fue tan larga, o sea, estas tres mujeres, por ejemplo, la Dorothy trabajó 28 años, Katherine Johnson trabajó 33 años en la NASA, o sea, ellas hicieron su carrera ahí y dedicaron ese tiempo a una organización estatal donde hubieran podido salir a la parte tecnológica comercial que estaba en auge, ya al final o sea, después de los 60, y no lo hicieron, se quedaron ahí. Y ella participó en muchas de todos los cálculos, sobre todo cálculos orbitales, de trayectoria mecánica, hasta del Space Shuttle Program. O sea que la verdad es que la señora, y para decirlo de Tammy, todas esas mujeres eran graduadas de college, eran black colleges, pero sí estudiaban. El problema con la Mary Jackson es que ella era graduada, pero ella no tenía el título de ingeniero. Y para tener el título de ingeniero era que ella necesitaba, y ella sacó ese título de ingeniero en el 1958, o sea, antes de los 2 años que la película trata, porque la película es en el 60, 61 y 62. Pero excelente, muy buena película. Qué bueno que les gustó. Otro dato interesante de la película es que tiene un error al final en los créditos que dice que el vuelo de John Glenn estaba pautado para 7 vueltas y que solo dio 3. En realidad, el dato real es que la nave podía dar 7 vueltas. Tenía la capacidad de dar 7 vueltas, pero siempre estuvo pautado que diera 3 vueltas. Ese es el dato correcto. ¿Alguien más se anima? Ricardo, tú siempre quieres hablar. Dale para allá. No, es que yo acabo de salir de una reunión como de 3 horas en un Zoom, estoy como frito. Tengo la neurona frita en la noche de hoy, o sea que yo hablaré ahora, pero... ¿Te gustó la película? Sí, yo la he visto varias veces la película. Por un dato técnico y para explicarle algo. Y es una cosa bien tonta, las precisiones matemáticas siempre se llevan a grados, ¿no? Entonces, hoy en día, las computadoras tienen un procesador matemático, aparte del procesador normal o del procesador gráfico, que se llama Floating Point Unit, que es un chip
un chip que solamente está dedicado a cálculos matemáticos. Esos chips, si van a una computadora barata, cogen lo que tienen errores. Si van a una computadora que es un poquito más sofisticada, tienen menos errores. Si van a un workstation, entonces eligen lo que no tienen errores. Y si van a una aplicación como la NASA, llevan dos, uno al lado de otro, que se van compensando uno con otro. Entonces, no todo tiene una precisión bestial. Por ejemplo, yo uso tarjeta gráfica con precisiones de gaming, de jugadores de juego. Pero cuando la NASA usa tarjeta gráfica, usa tarjeta de workstation. Entonces, estas mujeres eran las confirmadoras humanas de todos esos cálculos. Entonces, ellas se confirmaban unas a otras porque en aquel tiempo esas computadoras no tenían el FPU. Eran sistemas operativos muy... Ellos usaban Fortran, que es un assembly language de base, y usaban lo que se llamaban que no es el Gantt, es unos procesadores muy básicos todavía. Pero Ricardo, perdona que te interrumpa, pero antes del 60 no estaba Fortran, no estaba IBM ahí. Ella estudió Fortran, la computadora que la ayudó. Sí, ahí, exacto, ahí. Pero antes de eso eran computers humanas que usaban UNIVAC, que no tenían ningún chip. Sí, el UNIVAC era otra cosa, porque eso eran con tubo. Los UNIVAC usaban tubos y tuvieron otra cosa. Pero todas esas cosas estaba en un binario todavía en esa época. Era binario y era binario. Eran computadoras análogas muy limitadas, con acciones que sustituyeran una acción, es decir, programadas para sustituir acciones. Eran muy limitadas, no eran digital completamente, eran muy análogas. Entonces, si me hago entender, es decir, es como si nosotros tenemos ahora un móvil inteligente y antes teníamos un teléfono. La UNIVAC era una computadora que usaba tubos como válvula. Y lo que se programaban la UNIVAC ya era digital, porque fue la primera computadora digital. Pero lo que pasa es que IBM tuvo un fracaso cuando sacó la que competía para UNIVAC. Inclusive en el país, todas las primeras, IBM pierde el contrato y las primeras, tanto para estadística como para la Corporación Dominicana de Electricidad, y todas las gubernamentales fueron UNIVAC, porque IBM tuvo un fallo. Eso es historia, pero eso es historia. Bueno, lo que pasa es que esas computadoras necesitaban un sistema operativo y necesitaban tener programas. Entonces, UNIVAC después se quedó un poco atrás, porque ella no logró llegar a ser una personal computer, pero su sistema operativo era muy rudimentario. Se quedó en máquinas grandes. Se quedó en máquinas en mainframe. Hoy en día todavía Visa usa mainframe. Galileo usa mainframe. Los sistemas de reserva de American, esos sistemas de reserva son con mainframe porque son computadoras que tú puedes cambiarle un disco, prender una y apagar otra y ellas siguen en línea. Que las otras no pueden, son cosas diferentes. Yo llegué a programar en mainframe algunas cosas, eran cosas muy rudimentarias. Y el Fortran es un assembly language de primer nivel, pero las cosas se calculaban con reglas logarítmicas, era con un librito de logaritmos y una... Por eso te digo que antes de John Glenn, antes de ese viaje, o sea, ese grupo del West Wing le decían computers, pero eran humanos calculando. Y no con una UNIVAC que tenía un programa, sino con una regla de 3 que era como una máquina. Pero esas mujeres lo que tenían era que eran inherentemente precisas. Exacto, eran matemáticas. Ella era matemática, pero además eran
eso de calcular a mano y de calcular metiendo números, yo me acuerdo de ver a mi mamá sumando, que trabajaba en el Citibank y sumaban con una sumadora esa que daban a la palanca y eran a una velocidad de a 1000 por hora que iban Exacto. sumando con esas máquinas. Y eran, Pero, perdón, Yasmín, acuérdate de la Hewlett Packard, que era la calculadora portátil programable, Bueno, que esa es la usaban que para los todavía yo rally, uso. para todo eso. Déjame decirte que mi esas eran las HP, HP. HP, exacto. se esa es la llamaba- que yo tengo, la de ingeniería, esa es la que yo uso. Y a Yo mí me me quedé da en pena un- porque mi a sobrino nivel me de la universidad. cogen, mi sobrino me la cogen y no la saben usar. Porque A es nivel de otra- universidad, uno entraba con HP. Mi licenciatura es matemática, mi especialidad es computadora, pero soy de la historia, de la historia, la de programar HP, en todos yo la esos usé en lenguajes. Yo usé el HP en cálculo. Hoy en día se usan esto, la Texas Instrument. la Texas Instrument, Sí, yo tengo una también. que esta Texas Instrument tiene un modo que emula a la HP. A mí me O gusta sea, mi HP todavía, Tania. Yo Estas se estoy ponen a... Sí, es un dinosaurio. monstruo. Es un monstruo. Pero el HP era un monstruo, eran Y carísimos. lo que me gusta es que mis sobrinos no la entienden. O sea, yo paso de más, ay Dios, mira que mi sobrino ve los cineforos. Digo, yo no sé si hay tiempo y además estoy grabado, mejor lo dejo para después. No, anímate, Tania, dale. Yo edito. Sí, claro. No, tú no editas, Julio, ese es el problema. No, Julio no Oye, edita los nada. Los tiros como Con relación salió. a la película, yo la vi hace muchos años. No pude verla esta última ocasión, no tuve el tiempo para sentarme porque tuve muchas actividades, pero es una película excelente. En el momento que la vi, hice lo mismo que Yasmín, investigarlo todo, revisarlo todo porque me atrae el tema, me gusta el tema. Además es algo verídico, algo real, es mucho más interesante todavía. Yo le iba a comentar, era en mi época de estudio en la universidad, muchos años, es decir, ustedes son jovencitos y yo soy muy mayor, la primera computadora donde nosotros empezamos a programar fue en una 1130 y estaba instalada en el hipódromo de aquí, y las tarjetas perforadas, en ese caso las tarjetas de 80, eran tarjetas grandes. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el hipódromo se utilizaban porque se perforaban en digitadoras y esas tarjetas se hacían las apuestas en esas tarjetas de 80 y la máquina la leía automáticamente. Era una cosa impresionante cómo se había trabajado en esos sistemas. Y eso estaba en un piso elevado, con doble ventilación, todo el mundo, era como tú entrar a la NASA, honestamente, como entrar a un sitio súper especial. Eran muy calientes las máquinas. Era muy caliente, por eso había que hacer el doble piso para poderle poner la circulación de aire frío, Le ponían aire porque frío se sobrecalentaba. Y se trabajaba con mucho frío y con unas impresoras de alta velocidad, pero con mucho sonido. Es decir, había mucho ruido en esos ambientes. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No, le pregunté eso. Sí, no, yo tengo 64 y estudié en el año 75. Y en el año 75... Yo tengo 54 y la primera máquina que yo vi de esa, la vi en Calzados Lema, en Puerto Rico, que ellos tenían una 1130 que usaban para llevar el inventario. Correcto, la UC30 fue muy vendida, fue una máquina de IBM muy vendida que tenía un valor bastante aceptable. En esa época yo fui la tercera generación de la carrera de informática y de matemáticas, de la carrera de matemáticas e informática de la UNFU, de la Universidad de la UNFU. Esa carrera se terminó en 5 años, no tuvo quórum, no tuvo aceptación y hubo que retirar la carrera y cambiarla por ingeniería de sistemas. Nosotros entramos 80 en el grupo al que pertenezco y terminamos 5. Era una carrera muy costosa y los niveles de profesorado eran doctores, eran unos niveles muy altos. Es decir, que tuve la dicha y la oportunidad de pertenecer a ese grupo. Eso le tuve envidia al grupo de Tania. Ahí ¿te acuerdas? Yo aún siempre tenía un departamento nuclear. Bueno, no lo recuerdo, pero realmente
la UFU creó el primer centro de procesamiento de datos, de cómputos, con la serie 3 de IBM, con tarjetas de 96, eran unas tarjetas más pequeñas, aunque tenían mayor capacidad. Y yo le estoy narrando todo esto porque más o menos en la película el hecho de que llegó Fortran o que llegó una máquina IBM es una historia muy parecida a lo que en la vida pude vivir con el avance de las computadoras. Realmente sacar una nueva versión, por ejemplo, yo fui muy de la línea de IBM hasta llegar a los sistemas AS400, hasta esa línea llegué. Y fui muy de la línea de IBM y los cambios de máquina hacían que las empresas tuvieran que invertir y cambiando tecnología e ir avanzando. Esa era cara, la AS400. AS400 fue costoso, se mantiene en los bancos. En los bancos de aquí todavía mantienen los AS400, una máquina con demasiado protocolo, demasiado estadística, subirla dura mucho. Y su sistema operativo, que es el OS400, todavía es más costoso que la máquina. Los sistemas operativos, ustedes entenderán que son desarrollos muy complejos, muy complicados y son muy costosos. Eso para un poquito de historia con relación a la película, porque me identifico mucho con ellas. Ojalá yo tener esa capacidad que ellas tenían de matemáticamente ser tan avanzadas. Me impresiona su capacidad y lo fácil que podían aprender. Es increíble. Son carreras, son carreras buenas, pero la gente no pudo aceptarla en el país, lamentablemente. La UAS tiene la carrera de matemáticas. La UAS la mantiene hasta llegar al doctorado. Pero nada, la película es excelente, Julio. Me gustan ese tipo de películas. Estoy con Yasmín. Qué bueno. Ustedes han hecho muy buen cineforo. Gracias por permitir participar. Yo soy sobrino. ¿Cómo se llama, Julio? Hay una película de un matemático indio que murió joven, que él va como a Cambridge y le asignan un profesor que va como confirmando lo que él va diciendo en teoría. ¿Cómo se llama esa película? Yo no Yo la vi. No la conozco. Sí, yo la vi. Él de hecho se enferma porque no come la comida de la universidad y él fue una persona muy joven de la vida real y es un matemático muy famoso. Yo te voy a buscar el nombre porque es interesantísima. Es muy buena Una película interesante porque sucede algo parecido. Él es un hindú que llega a Inglaterra porque el tipo es un genio matemático con una teoría. Un indio. El profesor le dice que si no es confirmable, no lo pueden publicar. Se llama El hombre que conocía el infinito. Esa misma. Esa misma. Y la otra buena es The Imitation Game, que esa creo que ustedes la discutieron antes de... No. Que es con el mismo actor del Poder del Perro, que también es un matemático que Ese es Turing. Esa es Turing. ¿Cómo se llama? En inglés se llama The Imitation Game. Sí, pero el matemático creo que era Turing ese. Exacto. El creador de la computadora de la Apple. No. Turing es un matemático inglés que fue el que descifró la enigma. El code. Eso mismo el código es, del enigma. esa es la Pero él no es película creador que de se llama... Apple. Bueno, pero se le cree que como él se comió la manzana Veneno. para envenenarse, de ahí que sale lo de la Apple. Eso fue que, perdón, fue que me confundí. Era homosexual. Entonces, Porque era homosexual y él cuando lo metieron preso, pues eso fue una manera, bueno, eso es lo que dice la película. Y se llama fíjate que Enigma, la película se llama Enigma. Sí. Adelante que con el tú actor que este tú que hace empieces. Doctor Strange. No te preocupes que lo mío no es tan complicado como lo tuyo, lo de Yasmín. No, pero no fue Es para saber de quién Julio es sobrino. ¿Quién es? Yo soy sobrino del que fue administrador de la CDE. Ingeniero Fiallo. En los gobiernos de Balaguer, en los 10 años de Balaguer. que fue Sauri, Julio tú dices Sauri. Julio Sauri. Pero Él el ingeniero era- Fiallo fue una figura, está vivo, fue mi profesor y es un genio y su generación son genios y su caso fue muy
pudieran hacer hasta una película de él, porque él fue elegido por IBM para crear el centro de informática de la CDE, y él era ingeniero civil, ¿entiendes? Y él era tan duro en matemática, tan duro y tan increíble, que él llegó de Japón de hacer un curso, estaban dando unos exámenes a ver quién iba a ser el de informática, y él sin haber visto nada, cogió el examen y fue el elegido de IBM. Bueno, para que, Increíble. por ejemplo, la parte que yo estudié en la UFU, los arquitectos de mi generación cogíamos el curso, el pensum de ingeniería, prácticamente completo. Yo fui la última generación que cogimos el curso de ingeniería y las estructuras se calculaban a mano. Pues, sus cálculos eran totalmente análogos. Y yo me acuerdo de calcular una casa, entramos a las 8 de la mañana al examen y salimos a las 10 de la noche. Entregamos las mascotas a los profesores el viernes y seguimos el sábado con el examen. O sea, fue prácticamente 2 días de examen. Ya. Eso me está pasando a mí con los pensum cuando yo voy cuando, en estos 8 años que estaba allá, que veo esos pensum esos currículum de las carreras. Por ejemplo, economía, nosotros también. Nosotros cogíamos el pensum de ingeniería. Yo di cálculo avanzado, Pedro Báez, Bueno, 4S. yo me acuerdo que yo llegué a pensar que yo no me iba a graduar nunca. Yo no me gradúo nunca. Pero O sea, ahora estamos flojos en matemáticas. Nosotros seguimos 3 cálculos más después de cálculo avanzado y después ecuaciones y ecuaciones diferenciales parciales y por ahí. nosotros vimos cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estructura Ecuaciones 1, diferenciales. estructura 2, estructura 3, física 1, física 2, física 3. Yo llegué a pensar un día que yo le dije a mi papá, papi, mira, ¿Tú eres no me voy a graduar ingeniero, nunca, Ricardo? no acabo nunca. ¿Tú eres ingeniero? O sea, Era ingeniería. lo que te falta es puente, carretera. No, que yo le dije, yo me acuerdo cuando nosotros entramos allá en la UFU se daba química 1, química 2 y química orgánica. Y nuestros compañeros eran los de ingenieros de sistema. Y yo le dije un día a Sara, pero el examen de química no lo pasa ni la profesora, que le decían peluca, una señora mayor. Y ella, yo le dije, pero profesora, que nosotros somos arquitectos, ¿y quién carajo que va a poder pasar este examen? Porque esto es imposible, esto no hay quien lo haga. Y tuvimos una lucha fuerte en la UFO. Hoy en día los pensos son mucho más arquitectónicos. Pero estas mujeres, en la matemática, como tú sabes, como sabe Tania, es un idioma que hay personas que lo entienden y hay personas que no lo entienden. Hay personas que son precisas y hay personas que no son precisas. Bueno, Tania, pues mi tío, Julio Sauri, era opuesto al personaje que tú mencionaste, el muy poco tecnológico. Y cuando pusieron por primera vez computadoras en la CDE, que él entra ahí al departamento de cómputos, que están varias computadoras instaladas con sus pantallas, sus monitores, él entra y le pregunta a alguien que tiene al lado, ¿qué hace toda esta gente viendo televisión aquí? Historia Julio, real, anécdota real. Julio, pero Tania, ustedes me corrigen, pero en esa época, cuando Balaguer y eso, la factura eléctrica venía con una tarjeta perforada. No, Que era, no, yo no Yo recuerdo. no lo recuerdo, porque ellos tenían Univac y yo no recuerdo. no me cómo acuerdo venía. si era aquí. Era la factura era que era como blanquita. horizontal, blanquita, Esa con el factura bombillo. Y Sí, tenía como un parecía una bombillito tarjeta amarillo. perforada. No, esa Es factura, cierto. esa factura Es larguita, lo que pasa es que no era perforada, eran unos puntos negros que tenía, que lo leía. De un lector Ah. de ese momento, sí, No me así es. acuerdo. Yo no me acuerdo. Bueno, pero ok. A ver, Seila, adelante. Bueno, pues déjame bajar la manita, espérate. Volviendo a la película y no a la matemática per se, que es muy interesante porque a lo que no manejamos esos datos, pues muy bien. Sácale la lengua, si mira. Aprender. No, que este hombre todo lo publica después de tablo de uno y todo feo. Me voy por el lado feminista
Me encantó, yo la había visto la película, hoy la vi, porque a mí no me mandaron nada, yo tuve que buscarla ahí en mis cosas. Vamos a hablar de eso ahorita. No, yo llamé a Ricardo ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Estaba en Disney Plus también. Bueno, pues yo la vi en una de esas cosas que yo tengo para ver películas. Entonces, nada, me encantó porque fueron mujeres muy luchadoras, independientemente de la época en que vivían, los esposos la ayudaron, porque hay que saber cómo era entonces, porque no es lo que hoy día que tú le dices al marido, mira, mañana me inscribí en el curso de tal cosa y tú solo participas, obviamente, pero tú no estás pidiendo consenso, probablemente, y por lo menos así yo lo hago. Pero en ese entonces no era así, socialmente no se veía bien, y eso hay que ver qué buen apoyo ellas recibieron de su familia. También tenían que dejar los hijos. No se oye. Se Ok. se fue como por 2 segundos, pero ya se oye. Ok, entonces para mí fue muy importante eso, verlo desde ese punto. Y mujeres que por encima de todo lucharon por sus ideales, por mantenerse activas, por mantener un legado, por hacer algo por sí mismas y para lo que ellas entendían que era la humanidad, porque sabiendo también todas las limitaciones que tenían por ser negras, por vivir en una discriminación total, donde tenían que vivir apartadas, como así mismo no podían penetrar para conseguir información, como hoy, bueno, hoy tenemos muchísimas facilidades, pero entonces con todas esas cosas, para mí hay que quitarse el sombrero delante de ellas y de todas esas otras mujeres que quizás no fueron las protagonistas, pero sí fueron de las que pusieron el blog de abajo, porque ese grupo de mujeres que yo creo que decía Yasmín, que pertenecían a esa área del este, entonces esas mujeres eran parte integral de todo eso que se hizo ahí. Y fueron mujeres que se enfrentaron también a una sociedad machista que venía, que no tiene que ver, pero era parte de todo esto. Entonces, para mí, esa fue lo más importante de la película, inclusive hasta emotiva, porque cuando ellas se enfrentan, cuando ellas luchan, yo decía, qué bueno ver este tipo de historias que le dan valor a la mujer para que siga luchando por sus ideales, que no se dejen amedrentar y que vamos para adelante, que somos iguales, que somos simplemente seres humanos, no mujeres o hombres, sino seres humanos, que tenemos nuestros ideales y que queremos lograr esos éxitos, ser reconocidos. Y la que fue a la entrega de los Oscars es la que vivió los 102 años. Y de las otras dos que ya no estaban, fueron representantes. Tú sabes que yo en mi Oscar, yo no me lo pierdo y recuerdo perfectamente. Y estoy también, yo lo que tú comentaste, Julio, al principio, sí, fue un periodo de un par de años unos años, como 3 años, que todos se basaron en muchas películas para darle su puesto a los negros, y también estoy de acuerdo contigo, si yo soy mulata, qué sé yo, una mezcla de cuantos colores, pues, latina, como dicen, pues ellos son negros simplemente, yo no sé cuál es el show. Y además, bueno, eso no se me debiera mencionar, pero bueno, sí se dice, y sobre todo en los Estados Unidos se tiene muy marcado el aclarar, el justificar que tú eres de una raza o de la otra. Y también vi, digo yo, cuántas vidas se perdieron, cuántas inteligencias apagadas debieron haber pasado simplemente por un tema racial. Se tenía que ser demasiado brillante para que te tomaran en cuenta. Y mucha gente pudo ser otra cosa y no simplemente una persona que arara la tierra o esas cosas. Y cuántas frustraciones se debieron de vivir desde el punto de vista psicológico. Así que bueno, muchas gracias por hacerme volver a ver la película que en su momento me Pero causó. mira, en la historia de las matemáticas mujeres, hay, por ejemplo, hay una película sobre Hipatia, que es una filósofa griega, nacida en Egipto, en Alejandría, pero en el imperio dentro de Grecia en su momento. Ella realmente nació en Egipto, pero pertenecía a Grecia. Pero ella tuvo el apoyo de su papá. ¿Quién?
Hipatia, como tú quieras decirle. A ella también, porque hace poco que leí sobre eso. Bueno, hay una película de ella. Ella era Sí, con Rachel matemática y Weisz. astrónoma. Sí, es bueno. La Y película es muy buena. ella mejoró el astrolabio, entre muchas otras cosas. Pero hay una parte, hay muchas mujeres que trabajaron también en la parte de la matemática que era conceptual. Una de las principales es una señora que se llama Lovelace, no sé si ustedes la han oído, Ada Lovelace, que incluso hay un software que se llama Ada, un sistema operativo que se llama Ada, que es un sistema operativo militar. Perdón, es que Hipatia o Hipatía, como no sé cómo se dice, está en el libro, hay del que, ahora se me olvidó, del junco. El infinito en un junco, Un junco. de Irene Vallejo. Ahí Exacto, ahí está ella. Por eso que yo dije que hace poco leí sobre eso. O sea que hay una muchachita que está viva, que murió en el 17, que se llama Miriam Miyazaki, que era una genio, una muchacha iraní. Ella era, o sea, hay muchas mujeres. Lo que pasa, como dice Seila, que casi siempre han estado un poco atrás por la discriminación. Por ejemplo, sucede mucho en el arte. Hay una cantidad de pintores que quien pintaba eran las mujeres, ¿no? Y los hombres firmaban. Mi mamá siempre decía que Einstein había compartido su premio con su esposa y no era por nada, y no era porque sí, sino porque probablemente ella haya determinado muchas cosas. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, como tenía que permanecer oculta o no se le daba el crédito suficiente para creer que una mujer era capaz de pensar tan elevadamente, pues entonces siempre se le da el premio al hombre. Incluso hay una película que estuvo nominada al Oscar al respecto. Pero esa Glenn película Close, con Glenn Close, sí. fue fabulosa. Ella era como el ghostwriter del marido. Y sin embargo a él que le dan el premio y ella después se siente ofendida. Pudiéramos ver esa película, no me acuerdo ahora el nombre. Y Glenn Close pensó ese año que se iba a ganar el Oscar. Ella Bueno, siempre estaba del Oscar. Yo estudié con tres mujeres de La Salle, que cuando se bajaban con un cálculo diferencial, yo sudaba. Yo decía, mi madre santísima. Eran tres muchachas que eran tres bestias. Yo decía, mi madre, pero frenen, que no llego. La mejor de mi grupo fue China, es Juethan Fun NG. Y Juethan fue la mejor en lengua española también de mi grupo, siendo china. Bueno, y ella había venido grande. Veía el idioma quizá como un lenguaje. No, pero ustedes saben que hay muchas de las personas que les fascina la literatura son matemáticos. Eso no es así. Tania, Porque es que el lenguaje... ¿Cuántas de nosotras que nos fascinaban la matemática acabamos en el mismo grupo de lectura? Lo que pasa, sí, Jolie, tú y yo, lo que pasa también es que, como dice Ricardo, son lenguajes. Es que tú estudias lenguajes, es decir, Fortran es un lenguaje y tú hablas, tú escribes. Por ejemplo, COBOL es un lenguaje, tiene puntuaciones. RPG es un lenguaje diferente, pero es un lenguaje. Eso es lo que estaba buscando, el RPG. RPG, sí. El RPG se hizo un report generator. Era mucho más, para mí era más cómodo, mucho más cómodo. ¿Cómo se llamaba, Tania? Uno que se usaba que era como para programar acciones, que no era RPG. No sé el nombre. Tenía COBOL. En esa época estaba el Fortran, el COBOL, el RPG, por quitarte el BASIC. Y después... Anterior. Bueno, después de eso sale Java y salen unos cuantos más, ya un poquito más moderno. Bueno, y está C# y un montón que van saliendo. Pero son lenguajes, es decir, tú aprendes un lenguaje. Claro, tienes indicadores, tienes cálculo, ¿me entiendes? Pero son lenguajes. Entonces tú tienes que aprender a escribir en esos lenguajes para dar instrucciones. Es decir, que es eso lo que va pasando.
Pero Y es puede cierto que que el que estudia música se le da más fácil la matemática. ¿Es cierto eso? Al Ya, revés, sí. el que es buen matemático es buen músico. Eso sí, el que es buen matemático, por ejemplo, el ingeniero Fiallo, él podía hacer música Mi hijo, con el nivel que tenía, porque la música tiene, la composición de la música está basada en matemática. Hacen la composición de la música. No es tanto el oído, sino el componerla. es otro lenguaje, es el mismo lenguaje. Por ejemplo, Daniel lo que hace modelo matemático, él es oceanógrafo, pero lo que él está creando modelos matemáticos para explicar el comportamiento de los océanos. Es un lenguaje, modelo matemático. Y él toca trompeta desde cuarto curso de primaria. Toda su vida. O sea, nosotros, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Pero siempre fue buen matemático. Sí, siempre fue buen observador. Y lo he visto porque los muchachos que estaban en la orquesta filarmónica que él estaba cuando estaba en el colegio, eran buenos en matemáticas, porque es que también es como tú dices, o sea, y son buenos programadores, porque es un lenguaje. Y lo de la literatura sí yo lo he comprobado. Mucha gente que le fascina la literatura, trabaja en matemática. No, yo pensaba que era, mi hermana dice que es porque queremos alejarnos de los números y lo hacemos por hacer una cosa diferente. No sé si eso será. Pero, por ejemplo, ahora mismo que hay todavía mucho equipo viejo en uso, IBM acaba de liberar y hacer como unos videos gratis para que los muchachos aprendan, porque es que hay muchísimo legacy, o sea, equipos viejos que están funcionando que nadie es capaz de ponerle la mano, porque se han ido, la gente no aprende en esos lenguajes viejos, digamos. Pero la película es interesantísima, sobre todo Sí. por a mí me gustó mucho de la película, esa empatía entre ese grupo de mujeres, que ellas se divertían en eso, ellas entendían eso, que eso es muy difícil también. Casi siempre los matemáticos son seres muy aislados, ¿no? Lo que son matemáticos profundos, digamos. Pero ellas eran como una comunidad que entendían eso, digamos. Bueno, Y yo señores. quiero hacer un Ah, comentario. sí, adelante. Eso iba yo a decir. Perdón. Yo sé que yo he hablado mucho, pero yo quiero decir algo. Y yo cuando intervine la primera vez dije que esa película la usábamos, o todavía la uso yo como ejemplo para incentivar sobre todo a las niñas del currículo en STEM, de ciencia, ingeniería, yo con mi pan nuestro de cada día, ¿no? Que uno quiere. Y es que nada se consigue individualmente. Sobre todo en tecnología, en progreso, en cualquier, una de las cosas que más me gusta de la película, que se puede extrapolar en educación y que se puede usar para educar, es que todo lo que se consigue, todo el progreso es porque tiene una dosis de trabajo en equipo. O sea, hasta al más bonito que está haciendo una teoría nueva, y eso es verdad, pero, por ejemplo, para poner un hombre en la luna, para volver a lo de Julio, no se necesita una sola persona. Entonces, esa película es ideal, aunque es una película Hollywood, o sea, de Hollywood, que tiene el matiz de una película o sea, que no es una crítica, no es una denuncia, pero sirve para incentivar a que no aceptaron a esa señora, o sea, y a mí me fascina, yo la pongo de ejemplo, ahora que la volví a ver, vuelvo y la voy a poner a mis estudiantes de la fundación, porque la voy a recomendar a los mentores, porque es puro valor central de lo que nosotros queremos hacer, y es que trabajar en equipo es eficiente y es divertido también. De buenas a primeras, tú, mientras estás trabajando en equipo y aportando, tú te diviertes. Perdón. ¿Algún otro comentario? O ya cerramos aquí.
Bueno, yo de mi parte los voy a dejar. Muchísimas gracias por todas las informaciones recibidas. Muy interesante, todos los datos. Así que Señores, buenas muchas gracias. Y Cineforum estará disponible en el día de mañana en nuestro canal de YouTube. Sin edición. Sin edición. Se fue así. Gracias, buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches a todos. Gracias. Oye, Yamín, el otro día yo me levanté un poco cansado. Oye,